Muy bien, muy buenos días. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy, miércoles 3 de mayo, literatura, política y derecho. Estamos grabando, como todos los días de clase, para dejar esto a disposición de el resto de los alumnos en YouTube. Vamos a comenzar, como es habitual, con una pregunta, si hay alguna duda, algún comentario o sugerencia que ustedes quieran hacer. Los escucho. Sí, Santiago, tenemos fecha de parcial ya, pregunta Virginia. Sí, sobre el parcial, Santiago, sí. Nuestro parcial va a ser el día 10 de mayo, es decir, de aquí a una semana. Va a ser presencial en aula que voy a ver qué aula nos asignan hoy y se los voy a comunicar a través del grupo o de ambos grupos, Facebook y WhatsApp. El parcial va a ser un minuto
Bueno, perdón por la interrupción. Me estaban llamando de la facultad y con este sistema no podemos hacer ambas cosas al mismo tiempo. Bueno, queda claro día y hora del parcial. La modalidad va a ser presencial, les reitero, con las características que vimos el primer día de clase. El parcial será a libro abierto, es decir, ustedes podrán tener en su poder el material que estamos utilizando, textos, comentarios, etcétera, y en el parcial lo que procuramos es una reflexión acerca del material que estamos trabajando. Hasta el momento, lo que hemos podido ver y leer es la relación entre, por un lado, la literatura y la política, literatura y el derecho. Ustedes han hecho algunos talleres de lectura conforme el material que está subido en el grupo de Facebook, muchos de los cuales hemos comentado en clase. Luego hemos iniciado la lectura de textos dentro de los textos sugeridos y en algunos casos los que han elegido ustedes, que me estaban expresamente sugeridos. Buenos días, Mariana. Le damos la bienvenida a nuestra... Buenos días, profesor. ¿Cómo está? Bueno, en esos textos hemos estado básicamente reflexionando sobre el poder, cómo este aparece fundamentalmente en algunos textos en su demasía, ¿no? Buscando controlarlo todo, y alguno de ustedes eligió 1984, otros trabajaron sobre el arte de la guerra 1, yo el Supremo otros, la fiesta del chivo, y comenzamos luego a transitar de la mano de la literatura latinoamericana, cómo se da esto en nuestra región, ¿no? Fenómenos de concentración de poder, autoritarismos, inversiones cuasi totalitarias, culto de la personalidad, demasía del poder, y lo que comentábamos en la última clase, en uno de los textos que yo les puse a disposición, Oficio de Difuntos, de Arturo Uslar Petri, cómo aparece este tema de la búsqueda de la continuidad en el poder, ¿no? En aquel diálogo que el hombre fuerte
¿m? Eh, le dice a sus seguidores que él no está para sujetarse a las restricciones que algunos doctores hablan acerca de que la Constitución impide un nuevo mandato. Y ahí hicimos relación, como ustedes recuerdan, a esto que en algún momento he llamado cronofagia, hambre de tiempo, que los gobernantes eh, en la región latinoamericana parece que padecen de una manera muy notoria. Ningún tiempo es suficiente. Y nos adentrábamos después, en lo que estaríamos ahora, en los regímenes totalitarios, como este fenómeno del poder concentrado, del poder sin límites, del poder absoluto, se expresa en esto que ha sido uno de los más crueles inventos del siglo XX, ¿no? Los estados totalitarios, ya sea en su versión soviética, ¿no?, en su versión nacionalsocialista, en el caso alemán, o en la versión fascista, en el caso italiano. Eh, Alguno de ustedes ya había comenzado a leer M, el hombre del siglo, que está referido a Benito Mussolini. Querríamos ahora eh, que ustedes, según las lecturas que han hecho, vamos poniendo en común los avances que han hecho. Los escucho. No sé si era Mariana o quién que me había dicho que había comenzado a leer M, el hombre del siglo. ¿Es así, Mariana? No, Ah, yo no no, fui. viste. ¿Quién No, fue de los presentes que... yo vi la película La fiesta del chivo. Ah, vos hiciste la fiesta del chivo, sí. Eh, ¿En qué otro texto han avanzado en la lectura? El arte de la guerra, Yo el Supremo, 1984, La fiesta del chivo, omito algún texto, me ayudan a recordar de los que han ido presentando.
Creo que son todos. Yo leí Yo el Supremo, dice Santiago Garriga. Gracias, Santiago. Si ya había hecho una reseña del mismo Santiago, efectivamente. Mariana había leído La Fiesta del Chivo, ¿lo terminó de leer, Mariana? Yo leí 1984, lo terminé de leer y vi que usted había subido la película de la fiesta del chivo y la vi. Ah, Así que ese fue mi acercamiento con bien. eh, esa obra de Mario Vargas Llosa. Y de la película que vio Mariana, a ver qué saca en claro. Okay. Eh, como el dictador, que vendría a ser Trujillo, cómo se ve, justo se capta la decadencia de este hombre. Entonces, primero, me pareció muy importante cómo marca cómo ese dictador estaba metido en todos los ámbitos de la sociedad y cómo todo el mundo de alguna forma lo admiraban y le tenían miedo. Después, me pareció muy interesante cómo tocó el tema del poder desde el punto de vista sexual, y a eso hace referencia la fiesta del chivo, como él era como el más masculino de todos, el que tenía acceso a todas las mujeres y al que todos le tenían que rendir pleitesía ofreciéndole sus hijas, y cómo era un honor estar supuestamente recibiendo las atenciones de parte de él, y cómo al final no puede llevar a cabo su función y eso lo deprime muchísimo y después lo terminan, o sea, es como que eso le choca mucho y justo después muestran cómo lo matan. Me gusta cómo muestra esa decadencia y cómo un poder así tan absoluto de alguna forma termina cayendo porque se rebelen los que eran simpatizantes de él o porque él en algún momento empieza a quedar obsoleto. Eso me pareció que se vio muy bien reflejado. Perdón, ¿algún otro alumno alcanzó a ver La Fiesta del Chivo? Muy bien. No contesta Santiago. Bueno, en esta novela y en su versión cinematográfica, esto que nos acaba de recordar Mariana, este culto de la personalidad, algo que va a ser muy característico de este tipo de regímenes, esta omnipresencia del hombre fuerte, para los que no recuerdan o no saben, durante el gobierno de Trujillo, en la República Dominicana, el nombre Trujillo era omnipresente. Plazas, calles, ciudades. De hecho, la capital se llamaba Ciudad Trujillo. Esta tendencia, como
ustedes han visto más cerca o más lejos, ¿no? En otros países o en nuestro país, de colocar el nombre del gobernante de una manera reiterativa, casi obsesiva, en esto que en las lecturas posteriores vamos a ver que en el caso de la Unión Soviética se llamó el culto de la personalidad. Si el hombre fuerte en el contexto soviético fue Stalin, en algunas otras referencias que ustedes han hecho, por ejemplo en la actual Corea del Norte, la omnipresencia de el gobernante supremo, el recuerdo permanente del fundador de la dinastía, en el caso de Corea del Norte, Kim Il-sung. Esta presencia que a su vez tiene otra característica, ¿no? Que seguramente, bueno, Mariana que vio la película y los que la puedan ver después, no es solamente el gobernante, ¿no? Sino la familia de, en el caso de Trujillo, su mujer, su madre, ¿no? Incluso con esos nombres tan rimbombantes, ¿no? La distinguida señora, la prestante dama, etcétera, que se convierten en figuras eh, importantes del régimen. Es el gobernante y su familia. Cuando uno pasa de la literatura a la realidad, puede recordar algunos hechos que forman parte de la historia política latinoamericana. Ustedes saben que al lado de la República Dominicana está la República de Haití. Este país tan azotado por gobiernos dictatoriales, terremotos y otras catástrofes que lo han convertido en uno de los países más pobres y miserables del mundo. Haití hace algunos años estuvo gobernada por un presidente, no era militar, era médico y paradojalmente había estudiado en los Estados Unidos, François Duvalier, que, y acá lo vinculo con lo que dije en la clase anterior, ¿no? Este hambre de tiempo. La constitución de la vigente en ese momento fue reformada para permitir que el presidente no fuera ya reelecto. No se trataba de reelección, sino estableció la presidencia vitalicia. Es tal vez el único caso en que en un texto constitucional aparece esta república vitalicia. De tal manera que el gobernante supremo, estoy utilizando la expresión del texto de Roa Bastos, yo el supremo no solamente podía ser reelecto
indefinidamente, sino que directamente se lo proclamaba gobernante vitalicio. Ahora, como ustedes saben, y diría con mucho humor Borges, la gente tiene la mala costumbre de morirse. Duvalier también se murió. Y ustedes imaginan en un contexto de un gobernante vitalicio a su muerte, ¿qué pasaría? Les pregunto. ¿Cómo se resolvería la cuestión? Guerras civiles, dice Santiago. Un golpe de Estado. Alguno hizo referencia a clases anteriores a Corea del Norte. Si piensan en Corea del Norte, para tratar de responder la pregunta que acabo de hacer, Virginia dice, ¿el hijo? Pregunta. Santiago dice, entre las distintas facciones del mismo gobierno. Bueno, a la pregunta de Mariana le contestamos sí. O sea, si hemos adoptado un mecanismo vitalicio, ustedes advierten que en términos de la clásica clasificación de las formas de gobierno, la monarquía, el gobierno de uno, de manera vitalicia, y entonces, ¿cómo se resuelve en las monarquías normalmente el problema de la sucesión? ¿Con una dictadura? ¿Cómo? ¿Con una dictadura? No escucho, Mariana, no entiendo. ¿Con una posterior dictadura? A ver, muere el rey, Mariana. ¿Quién sucede? Y es posible que eh, surja un líder del pueblo que tome el poder y forme una especie de gobierno de facto dictatorial. No, hay en Santiago Milagros, hablan del heredero, su hijo, el hijo, en algunos casos la hija, o sea, el legítimo heredero. Fíjense que estamos hablando de un tema que ustedes estudian en Derecho Civil, ¿no es verdad? Una parte que se refiere a la que en Derecho Civil. A la sucesión. Sucesión, muy bien. Incluso fíjense que acá el término sucesión, heredero, están hablando en derecho civil, falleció alguien, dice, bueno, los bienes le pertenecen a sus herederos. ¿Quiénes son los herederos? El cónyuge, los hijos. Y cuando estos no están, vamos por las vías laterales. Hermanos, sobrinos, o en línea ascendente, los padres.
¿Mm? Si el que murió no ha dejado descendencia. Bueno, este tema de la sucesión, ¿mm? Estamos hablando, cuando ustedes estudian derecho civil, de el patrimonio de una persona. Fíjense cómo ahora, en términos políticos, estamos hablando de un gobierno, de la muerte, de la desaparición física, o eventualmente de la renuncia del gobernante, y aparece el tema de la sucesión. Pero ya no se trata de quién va a manejar los bienes que dejó el que ya no está, sino, en el caso político, quién va a gobernar en lugar de. Claro, alguno de ustedes habló de algunos hechos que suelen ocurrir en el momento de la desaparición del gobernante. Y hablaron, por ejemplo, de guerras civiles, o hablaron de un golpe militar, o hablaron de una dictadura. Y algunos que no pensaron en nada traumático, el golpe, trauma, eh, la guerra, otro trauma, pensaron en términos eh, normales. Bueno, ¿quién sucede al que murió? El pariente más cercano, el hijo, si está. Si no está el hijo, será algún otro pariente. Y acá estamos en presencia de un principio dinástico. Dinástico, por eso se habla de la familia gobernante. Trujillo no era solamente el dictador, el popularmente llamado el Chivo, era la familia Trujillo. Y acá aparece que entonces este principio de la dinastía. Vuelvo al caso que originó el comentario, Haití. No estamos en una novela, sino estamos en una página oscura de la historia latinoamericana. Haití, un gobierno dictatorial, la constitución lo coloca a François Duvalier como el gobernante no solo supremo, sino vitalicio. Y entonces, a su muerte, lo va a suceder su hijo. Su hijo. El hijo, llamado popularmente David Dock, asume el gobierno de Haití hasta su derrocamiento. Y acá, también durante la vida de Duvalier, padre, y durante el gobierno de Duvalier, hijo, aparece una figura femenina muy significativa en el gobierno. La mujer de Duvalier, la primera dama, va a tener una presencia muy destacada
durante el gobierno de su hijo. O sea, David Dock, el heredero, fíjense, estoy hablando de un tema como si estuviéramos en la materia sucesiones, en derecho civil. El heredero del poder comparte este poder con una figura muy emblemática, que era la primera dama, su madre, que era una figura importante y central en el régimen dictatorial de Duvalier hijo hasta su caída. Una figura que estaba presente de manera emblemática y de manera real en el ejercicio del poder. Esa figura que también aparece, el nombre de la esposa y de la madre, en el caso de la fiesta del chivo. Y en otros regímenes, cada uno de ustedes puede pensar en el nombre y en el país en el cual el hijo de, la mujer de, el hermano de, aparece en la cúspide del poder. Fíjense este principio hereditario. Hemos pasado de la República Dominicana del texto a este país que les he propuesto, la República de Haití, y si sigo en el Mar Caribe y voy a Cuba, ustedes saben que al momento de que se retira o se muere el gobernante supremo, ¿cómo se resuelve el tema de la sucesión? Les pregunto. En Cuba. Nadie se anima a contestar. Por la elección del partido. Bueno, sigamos en la materia sucesiones, o en el capítulo sucesiones del Código Civil. ¿Qué se les ocurre? ¿Cuál era la figura central después de la Revolución Cubana en Cuba? ¿Cuál era el nombre del gobernante supremo? Batista. Después de la revolución. Fidel Castro, dice Santiago. Muy bien. ¿Qué pasa a la muerte de Castro? ¿Quién sucede en el gobierno de Cuba? Asume su hermano, dice Santiago. Asume su hermano, dice Agustina. Fíjense, yo les pregunté, ¿quién sucede, sucesor? Invoqué el derecho civil, ustedes ya son expertos en materia de sucesión, ¿no es verdad? Cómo se reparten los bienes
que constituyen el acervo hereditario, ¿no? ¿Mm? Y acá no apareció el nombre del hijo, recuerden ustedes, hablé de esposa, hijos, ¿m? O los colaterales, ¿no es cierto? ¿M? Y en este caso, el hermano, ¿m? El hermano de. Entonces, Raúl Castro asume, ¿m? Y acá hay un mecanismo de tipo monárquico, mecanismo hereditario. No importa más allá del discurso, si el pueblo, el partido, mencionó a alguno de ustedes, no sé si fue Santiago o quién, pero esto se resuelve en clave sucesión, sucesión. Por eso, alguno de ustedes mencionó clases anteriores y de nuevo no vamos a la ficción, sino a la realidad. Un país de Asia, Corea del Norte. ¿Quién gobierna Corea del Norte hoy? Según lo que ustedes saben, han leído, han visto. Qué callados que estamos hoy. Están muy dormidos, me parece, ¿no? Vuelvo a preguntarles. ¿Quién gobierna Corea del Norte? Kim Jong-un. Kim Jong-un. Bueno. Y este señor que gobierna. ¿Por qué gobierna él? Porque es que El profe no sé bien, creo que heredó el poder del padre como dictador, ¿cómo, Juan Manuel? que viene de su familia, digamos, del padre, y ahí heredó el poder. Bueno, porque no se te escucha bien, Juan Manuel. Santiago dijo, porque es el nieto de. Mejor dicho, es el hijo de el fundador de la dinastía, su abuelo, del abuelo al padre, del padre al hijo. ¿Ven? Una línea de sucesión dinástica. Y si ustedes le prestan atención a los medios de comunicación, cuando se refieren a Corea del Norte, no sé si alguno ha tenido oportunidad de ver que en torno al gobernante actual, este aparece cada vez con más frecuencia ¿con quién? En actos, en lugares públicos. Hermana. Piensen en clave, sí, hermana, familia, pero piensen en clave monárquica. ¿Quién aparece al lado del monarca?
el futuro que sucesor, muy bien. Entonces, el actual gobernante de Corea del Norte, cada vez con más intensidad, aparece con su hija. Es menor de edad, bueno, su hija, de alguna manera señalando, de nuevo aparece el principio de la sucesión. Fíjense que puede haber en el discurso ideológico el tema de el pueblo como sujeto colectivo, cuyo poder encarna el gobernante. Pero a la hora de la distribución del poder, no se apela a un principio democrático, sino a un principio monárquico. El gobernante, su familia, la sucesión del poder se resuelve en términos familiares. Es posible que si esto no funciona o no queda claro, aparecerán algunas de las cosas que ustedes señalaron. Golpe, guerra civil, una eventual nueva dictadura. Bueno, ¿por qué digo todo esto? ¿O por qué hemos llegado a todo esto? Para los que se iniciaron un poquito más tarde en la clase de hoy, y para los que tal vez no han encontrado el hilo de nuestro relato, porque estamos hablando de el poder y estamos hablando de que este, encarnado en una persona, el gobernante, la presencia de un entorno muy cercano, la familia, y el otro tema que aparece siempre vinculado al poder, la sucesión. ¿Quién sucede al gobernante? ¿Quién sucede al gobernante? El mecanismo democrático supone una elección popular. Ahora bien, esta puede realizarse o no, en el caso, por ejemplo, de la República Dominicana, en su momento hubo elecciones, pero en realidad el poder real se establecía de una manera sucesoria. El hijo de, el hermano de o el amigo de confianza, una especie de albacea, una especie de administrador, que no era siempre o no fue siempre Trujillo, llamado el Chivo, el presidente. Hubo momentos que no lo era, pero siempre tenía el poder, aunque la presidencia formal estuviera en manos de otro, y aun cuando se hacía una elección o el simulacro de una elección. Yo recuerdo de la República Dominicana hablando un hecho que en realidad es una curiosidad nada más. Cuando yo era estudiante en secundario, en la clase
geografía política de América, la profesora preguntaba, iba dando los países y había que responder cuál era su forma de gobierno, ¿no? Si era una república, si era una república federal, si era una república unitaria. Un compañero que no sabía mucho, no había estudiado nada, cuando le preguntaron, en ese momento era Nicaragua, Nicaragua, no era la Dominicana, era Nicaragua, le preguntaron qué forma de gobierno tiene. Entonces, claro, alguien le dictó desde el banco que era una república unitaria. Como escuchó mal, dijo a voz batiente, una república hereditaria. República hereditaria. Bueno, eso motivó la corrección de la profesora y la sonrisa de los alumnos. Nunca me olvidé del hecho, porque con el tiempo me di cuenta que esta expresión que había utilizado por ignorancia y error mi compañero de curso, se convertía en una realidad dolorosa de nuestra región. Nicaragua era una república hereditaria, una familia, los Somoza, gobernaban, el padre, el hijo, el hermano. Y en la República Dominicana, el hijo, el hermano, también, de nuevo, una república hereditaria. Vuelvo a Cuba, una república hereditaria. El hermano de, cuando no el hijo de. Estrictamente, república hereditaria era casi a nivel constitucional el ya mencionado Haití, pero en muchos otros países esta idea de una república hereditaria, el heredero, la heredera, la mujer de, el hijo de, el hermano de. Esto muestra este fenómeno acerca del poder y esta vocación de permanencia, de duración, que es un tema de discusión institucional, sí, por supuesto, de los mandatos, de cuánto duran los mandatos, dice si puede ser o no reelegido el gobernante. Bien, estos son algunos de los temas vinculados al poder en torno a esta literatura que estamos poniendo a consideración de ustedes. Entonces, vamos a continuar con la lectura de una serie de textos, esa elección de ustedes, que se refieran a el poder en los regímenes totalitarios. Yo les voy a pedir que avancen en una nueva lectura. En este caso, deberían tomar alguna referida a un régimen de poder muy concentrado y de dominación total, es decir, un régimen totalitario. El nazismo, el fascismo, el comunismo. Hay una serie de obras que están puestas a disposición de ustedes sobre la Alemania nazi, la Rusia soviética o la
Italia fascista. Y voy a agregar un par de películas que les van a permitir a ustedes poder ver y reflexionar sobre esta concentración total, total. Acá la palabra clave es total, total del poder, que les va a permitir, digo, esta visualización de la... Les voy a poner 2 o 3 películas, van a elegir un texto y esto va a ser parte, junto de lo que hemos visto, material del próximo parcial, que les reitero, va a ser presencial el miércoles 10 de mayo en aula a determinar. Según me explique, según me asigne, yo les voy a comunicar. ¿Queda claro esto? Agustina me dice que sí. ¿A qué hora va a ser, profesor? Vamos a comenzar a la hora de clase, ¿sí? Y vamos a tratar de que nos tomemos unos, unos minutos. La clase comienza a las 8. Yo voy a comenzar el parcial a las 8:15. Así pueden disponer de 2 horas para hacer el trabajo escrito. Y van a poder usar el material que ustedes tienen. Vuelvo a aclarar, lo voy a poner por escrito en el grupo de Facebook y en el grupo de WhatsApp, cuáles van a ser los ítems del parcial, cuáles son los textos que ustedes deben tener presente, y les van a agregar un texto que van a elegir ustedes, en algunos casos alguien ya lo ha elegido, referido a alguno de los regímenes totalitarios del siglo XX. Y les voy a acompañar un par de películas, así como subí La fiesta del chivo, que ustedes van a poder ver y que les va a ayudar a entender este tema de la lógica del poder totalitario, no ya en clave ficcional, como ese 1984, que algunos de ustedes ha leído, sino regímenes reales que han existido lamentablemente en el siglo XX y que se han expresado en una búsqueda del control total de la población. No solo la aceptación indiscutida e indiscutible de un gobernante supremo, vuelvo a utilizar la expresión de Roa Bastos, sino una imposición en la manera de pensar, en la legislación, en todo aquello que hace a esta búsqueda de el control total de la población. En este caso, esta expresión totalitaria, en este personaje que crea el fascismo italiano, Benito Mussolini, va a hacer una definición bastante clara de lo que es un régimen totalitario. Todo
¿m? Dentro del Estado, nada contra el Estado, nada fuera del Estado. Este gran hermano de la novela 1984 aparece en realidad como el camarada secretario general, en el caso de la Unión Soviética, de Stalin, o del Führer, caudillo, conductor, en el caso de la Alemania nazi, o el duce, en el caso de la Italia fascista, o en estas nuevas realidades que ustedes ven, en el caso de, por ejemplo, de Corea del Norte. Esta búsqueda de la unanimidad y del control total de la población, en el cual hoy las nuevas tecnologías, como comentamos clase anterior, hacen que esto esté más cerca de la realidad que de la ficción. Bien, esto es lo que yo quería proponerles para la clase de hoy y oírlos a ustedes, que debo decirles que me sorprende porque han estado sumamente silenciosos. Yo les había pedido y propuesto la lectura o el comentario de parte de alguno de los textos que han leído, pero no hemos tenido, digo, demasiada respuesta más allá del aporte que en clases anteriores hicieron. No sé si hay alguna pregunta, duda, aclaración, comentario. Ninguna. Muy bien. Entonces los vamos a dejar que se vayan a estudiar, a leer y a continuar la preparación de lo que va a ser el próximo parcial el 10 de mayo. Si no hay ninguna otra pregunta o aclaración, voy a concluir la grabación de la clase aquí.